Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? ¿Cuántos vinieron a aprender algo hoy, esta noche, aquí en la iglesia? ¿Por qué no lo prueba dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Señor de señores. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Yo quiero tocar un tema importantísimo, porque de lo que vamos a hablar hoy fue la primera gran reunión en donde se trató un tema de mucha importancia para la iglesia, que hasta el día de hoy tiene relevancia. Me encanta, mi hermano, porque aún hoy, aún en el día de hoy, no es raro encontrar que entre diferentes denominaciones de cristianos hayan diferencias. Pueden haber diferencias entre cristianos. Pero mi hermano, eso no debería apartarnos espiritualmente. Podemos tener diferencias, incluso hay diferencias que han dividido iglesias. Y hay diferencias que incluso se atacan públicamente una iglesia con otra, porque sienten que su doctrina es la que vale, es la que prevalece. Y aún no estoy hablando de católicos con evangélicos, estoy hablando con evangélicos. Hay denominaciones, hay iglesias evangélicas cuya doctrina, por motivos que no voy a discutir aquí, no están 100% ligadas a la palabra de Dios, pero es lo que enseñan en esas iglesias. Y mi hermano, por eso que a mí me encanta que cuando usted venga a la iglesia y usted esté aquí, usted tenga su Biblia en la mano. Porque así usted puede verificar, corroborar lo que el pastor está hablando. Me considero un pastor bíblico. Alguien que viene a enseñar lo que está en la Biblia. Yo no vengo aquí a confabularte. Yo no vengo aquí a enseñarte lo que yo creo o lo que yo considero que debe ser. Yo vengo a enseñarte lo que está en la palabra del Señor. Y mi hermano, no todo el tiempo la palabra del Señor es agradable a tu oído. Eso ya lo hemos hablado aquí. Sin embargo, en la época, en el primer siglo, en la iglesia naciente, hubo una gran diferencia. Y es lo que yo quiero hablar en esta noche, porque la doctrina es importante que la cuidemos. Y las doctrinas están en la Biblia. Las doctrinas son las que nos enseñan qué es lo que el Evangelio nos ha enseñado. A través de los profetas, a través de los apóstoles, de cómo debe llevarse o cómo debe regirse la iglesia. Pero aún en esa época hubo una gran diferencia. Una diferencia que fue tan profunda que tuvo que llevarse ante los apóstoles para que ellos dilucidaran esa diferencia. Mi hermano, una diferencia que es fundamental y que hasta hoy todavía sigue vigente. Por eso, mi hermano, la importancia de que usted lea Biblia. Porque si tú no lees Biblia, si tú no tienes conocimiento de lo que está en este libro, puedes ser enredado allá afuera. Por gente que dice que sabe de Biblia, pero te dan doctrinas que si tú no conoces, puedes caer en el engaño. Eso fue lo que pasó con la serpiente y Eva. La enredó y cayó. Y mi hermano, si le pasó a Eva, también nos puede pasar a nosotros. Por lo cual es importante que nosotros conozcamos Biblia. Mi hermano, hay cosas que no son cuestionables en el mundo evangélico. Por ejemplo, Cristo va a volver. Levante la mano el que no cree eso. Aquí todos creemos que Cristo va a volver. ¿Dónde hay diferencias en el mundo evangélico? Hay diferencias, y hablamos de una vez aquí de eso, hay diferencias en cuanto a los acontecimientos que se darán antes de la segunda venida. Hablamos un viernes de enseñanza sobre lo que hablamos del rapto de la iglesia.
en donde algunos piensan que se darán dos regresos de Jesucristo, otros consideran que solamente será un solo evento, pero es una diferencia que es conciliable, no es una diferencia que nos divide, y eso es importante. Pero de lo que vamos a hablar hoy fue una diferencia que pudo traer divisiones si eso no hubiese sido llevado ante lo que se denominó en la época el primer concilio evangélico. Porque, mi hermano, llega un momento en que tenemos que defender la palabra y la doctrina que está establecida en la Biblia. A veces tenemos que defender la Biblia como está en Judas capítulo 3. Judas versículo 3, perdón, porque Judas tiene un solo capítulo, en donde nos pide que nosotros luchemos ardientemente por la fe que nos ha sido enseñada por el Espíritu Santo. Porque hay momentos en que tenemos que defender lo que sabemos. Tenemos que defender la doctrina que Jesucristo nos dejó y nos enseñó. Hay momentos que tenemos que defenderla. Y eso fue motivo de una gran discusión. ¿Quieres saber dónde está eso? Abra conmigo, por favor, sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Yo traje mi Biblia hoy de las Américas, donde me gusta cómo lo tiene. Ok, ¿cuál fue la diferencia? Ya que nadie me preguntó. Pastor, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el problema que hubo? La discusión que se dio fue bueno, y esto realmente empezó en el capítulo 14. En el capítulo 14 se narra que Pablo y Bernabé habían convertido al evangelio, habían convertido a Jesucristo a una gran cantidad de gentiles en Antioquía. Y entonces, como dice el versículo 1 de Hechos 15, dice que cuando Pablo y Bernabé le cuentan a los judíos todas las conversiones que se habían logrado en Antioquía y en Asia Menor, vino entonces la preocupación que mostraron los judíos de la época. Y eso está en los versículos 1 y 2. Hechos 15, 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Voy a repetir eso. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué estaba pasando en la época? Cuando se comenzó a dar las conversiones a través de Pablo, en su primer viaje misionero, muchos se convirtieron al evangelio, muchos se convirtieron a Cristo en Antioquía y en Asia Menor. Pero cuando Pablo con Bernabé vienen a informar a los judíos de estas conversiones, que la Biblia dice que fueron muchas, los judíos tuvieron una preocupación que expresaron a Pablo y Silas. Porque ellos estaban diciendo, y no era que los judíos tenían aprehensión ante los gentiles, para motivos didácticos, gentil, cuando la Biblia habla de gentiles, en la Biblia no son personas amables, son personas que no eran judíos. A los que no eran judíos se les llamaba gentil. Entonces los judíos, le dicen a Pablo,
no tenemos problema con las conversiones de estas personas, pero nos preocupa que ninguno de ellos se ha circuncidado y no han cuidado la ley de Moisés como se nos enseñó a nosotros. Ahí vino el problema. Ellos decían, los judíos, que muchos de ellos también se habían convertido, eran fariseos igual que Pablo. Recuerden que Pablo era fariseo y se convirtió a Cristo en camino a Damasco. Pero estos judíos, que también eran fariseos convertidos a Jesucristo, no les cayó bien la idea de que estos convertidos que Pablo logró en Antioquía y en Asia Menor no estaban circuncidados. Recuerden que la identidad de Israel por muchos años, por siglos, estaba en ese pacto que Dios había hecho con ellos, en donde todo varón se tenía que circuncidar y en consecuencia también tenían que obedecer la ley de Moisés. Entonces ellos no estaban muy de acuerdo, no tenían problema con la conversión de que estos gentiles formaran parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que ellos tenían preocupación es, ¿y la circuncisión de ellos? ¿Se van a circuncidar igual que nosotros y van a obedecer la ley de Dios igual que nosotros hacemos? Para que puedan ser como nosotros judíos y ser un mismo cuerpo de Cristo. Ellos se van a igualar a nosotros en las peticiones que Dios nos estableció, en el pacto que Dios hizo con nosotros. Ahí estuvo la preocupación y esto fue lo que trajo aquel debate. Y los convertidos de Antioquía, al ver el asunto, al ver la diferencia que había entre ellos en cuanto a esos aspectos, ellos consideraron que una autoridad superior tenía que debatir y tenía que tomar decisiones en cuanto a este aspecto. Y la Biblia dice que por ese motivo, Pablo y Bernabé y otros que fueron con ellos fueron a Jerusalén. Subieron a Jerusalén, porque la Biblia dice que ellos descendieron. Pero cuando dice fueron a Jerusalén, que es la iglesia madre, donde estaban los apóstoles, que eran los jefes en el momento, para que fueran ellos los que analizaran y decidieran sobre esas gran diferencias que estaban diciendo los judaizantes de la época. Esta fue la gran diferencia que se dio y que fue objeto de discusión. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy tampoco. Como les decía, todavía hoy hay iglesias evangélicas que tienen algunas doctrinas diferentes y que si bien no están en la Biblia o las han interpretado de manera distinta como ha sido establecida en la Biblia, hay diferencias actuales entre ministerios en cuanto a cómo se debe llevar a cabo el evangelio del Señor. Eso todavía existe hoy. Y ese fue un tema que fue objeto de debate y lo tuvieron que llevar a los apóstoles. ¿Qué aprendemos aquí en cuanto a eso? Porque mi hermano, una cosa es clara. Para ellos, para los judíos que exigían la circuncisión y la obediencia de la ley, para ellos no bastaba con la fe que tuviese la persona para convertirse a Cristo. Para ellos, la fe a Cristo era una cosa y para ellos estaba bien, pero ellos agregaban algo adicional y ahí está el peligro. Cuando queremos agregarle cosas adicionales al evangelio para ser salvos. Porque recuerden que en el versículo 1 ellos decían, en el versículo 1, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que ellos decían. Es decir, no basta la fe, decían ellos. Pues. En otras palabras, no, la fe no bastaba. La fe estaba bien, pero también se tenían que circuncidar. Esa era la opinión de ellos. Y por eso el asunto llegó a las altas esferas de los apóstoles para que ellos discutieran la situación. ¿Y qué aprendemos aquí? Que es lo que yo quiero hablar en esta noche sobre el tema y que está en este capítulo 15 del libro de los Hechos.
que debemos rechazar, mi hermano. La Biblia dice que no debemos contender cuando la discusión en cuanto a las cosas de Dios no va a llevar a conclusiones o no va a ser un debate de altura, sino que va a ser un debate que va a traer conflicto. La Biblia nos enseña: no contiendas con ellos. Porque la discusión no es para discutir sobre el tema, sino para buscar culpables, para dejarte en feo, para ver cuánto sabes de Biblia. Y la Biblia dice que en esos casos, abstente de discutir con esta gente. Eso todavía pasa hoy. Y usted puede ver testigos de Jehová allá afuera que quieren discutir quién sabe más de Biblia. Y esas discusiones no son sanas. Y la Biblia dice, no solamente que no los recibas, sino que no los escuches. ¿Cuántos han leído? Hablamos de eso aquí. Pero en este caso, estamos hablando de gente inconversa, que era inconversa, que aceptaron la fe de Jesucristo. Aceptaron formar parte del cuerpo de Cristo. Pero estos querían ponerle cosas adicionales. Y ese es el problema de la cual yo quiero hablar hoy. Porque, mi hermano, Jesucristo debe ser suficiente para nosotros. Nosotros, mi hermano, para que alguien se salve no hace falta creer en Cristo y al mismo tiempo ser circuncidado. Eso no hace falta. Eso fue cuando Dios estableció a Israel y estableció ese pacto. En aquella época, cuando Dios establece a Israel como su nación, que estableció ese pacto. Pero a las alturas en donde se encontraban ya Jesús resucitado y en el cielo, las cosas cambiaron. En consecuencia, solamente Cristo, hay una canción que solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente la doctrina de Cristo es suficiente para salvar las almas de cualquiera. ¿Cuántos recuerdan al malhechor que estaba al lado de Jesús cuando fue crucificado? Ahí está el mejor ejemplo. Ese que estaba ahí con Jesús crucificado era un malhechor. No era alguien que se convirtió a Cristo. Era un maleante, si usted quiere ponerlo en panameño. Crucificado por los hechos que realizó. Y la Biblia dice que solo por haber creído en Cristo, por haber confiado en que estaré con Él en el paraíso, fue salvo. ¿Cuántos recuerdan? Entonces, cuando estos se convierten, los judíos querían que todos fuesen circuncidados. Y que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. No podían ser salvos. Y es por eso, amados, que este tema cobra importancia. Número uno, nosotros debemos rechazar abiertamente toda opinión, todo criterio, todo mensaje que distorsione el evangelio. Mi hermano, el evangelio significa que tú creas en Cristo y nada más. Si tú crees en Cristo de todo tu corazón y de toda tu alma, serás salvo. Así dice la Biblia. Todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Por ningún lado dice que tienes que circuncidarte. Por ningún lado es obligatorio que tú sigas la ley. Y por supuesto, si tú te conviertes a Cristo, debes obedecer su palabra. Eso está innato. Pero, mi hermano, la fe está por encima. Eso fue lo que Dios estableció. Cuando Jesús le dijo al que estaba con él crucificado, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué momento Jesús le dijo que cuando lleguemos allá te tiene que circuncidar? No, Jesús no le dijo nada de eso. Jesús no le exigió la circuncisión, porque para ese momento ya la circuncisión no hacía falta, no era necesaria, porque ya Jesús pagó el precio. Y nosotros solamente tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, y eso nos hace salvos.
Solamente eso. Y hay tantos ejemplos que no puedo quedarme hablando de todos, porque no nos alcanzaría el tiempo. Y por eso, amados, el asunto, dice la Biblia, fue llevado ante el concilio en Jerusalén. Y eso nos lleva al segundo punto. Pero antes de eso, la situación por la cual se dio esta diferencia entre ellos, porque la Biblia dice que tuvieron una gran, el versículo 2, si usted lo lee bien, dice que ellos tuvieron una gran discusión. No fue una simple diferencia entre ellos, tuvieron una gran, fue tan profunda la cosa, que ellos dijeron, vea acá, esto tiene que ser llevado ante los apóstoles. Esto, queremos que los apóstoles decidan qué va a pasar aquí. Porque no estamos circuncidados y ellos no. Así que si ellos quieren parecerse a nosotros, se tienen que circuncidar, si no, no pueden ser salvos. Y eso que ellos estaban enseñando eso. Lo ponían como condición para poder ser salvos. Y mi hermano amado, mi hermana que estás aquí, cualquier enseñanza que añada algo adicional, cualquier cosa adicional, además de la fe que debemos tener en Jesucristo, estamos diciendo que Dios no es suficiente, que Jesús no es suficiente. Y mi hermano, la Biblia es clara y Jesús fue claro cuando lo dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es más, Jesús también dijo, yo les doy vida eterna. Dijo Jesús. Por lo cual, mi hermano, y ese malhechor que estaba también crucificado con él, confirma lo que estamos hablando aquí. Porque a veces, mi hermano, creemos que para llegar al cielo, además de creer en Jesucristo, debemos tener cualidades adicionales. Hermano, si creemos en Cristo y creemos en su palabra, no hace falta cosas adicionales como circuncidarse. Eso no hace falta. Hoy día eso no hace falta. ¿Cuánto recuerdan a la samaritana? Cuando Jesús habló con ella y el debate que tuvieron, la Biblia dice que esa mujer fue la punta de lanza para que se convirtiera Samaria. Esa mujer que tenía 5 maridos y el que tenía tampoco era de ella. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dijo, has tenido 5 hombres y el que tiene tampoco es tuyo. O sea que era una mujer que no tenía una buena reputación. Pero ¿fue salva o no? Después que ella habló con Jesús y aceptó su doctrina, no solo fue salva, sino que ella fue la que propició el cambio de mentalidad en Samaria en la época. Lo que confirma, mi hermano, que eso que exigían los judaizantes de la época no tenía sentido. Ellos se estaban agarrando en una tradición de principios del crecimiento de la nación de Israel, cuando Dios creó a Israel, que en ese tiempo sí había que circuncidarse, pero ya después de Cristo ya no hace falta eso, solamente hace falta creer. Y mi hermano, si creemos en Cristo y creemos en Él, no hay mayores sacrificios que hay que hacer, solo hay que creer en Él, confiar en su palabra y vivir conforme a ella. Y eso es lo que trajo a la discusión que se dio en este caso. Dile a que tiene al lado, Jesucristo es suficiente. Jesús no te va a pedir más nada. Solamente que creas en Él y confíes en Él. Él le dijo a María y le dijo a Marta, no te he dicho que si crees. ¿Creer en quién? Y mi hermano, podemos dar tantos ejemplos en donde Jesús dejó claro que es en Él en quien tienen que creer. Él pagó el precio por nosotros.
En consecuencia, el que quiere ser salvo debe creer en Él. El segundo punto es que nosotros tenemos que entender y tener claro una cosa. Usted y yo tenemos que tener claro algo. La salvación es por gracia, es por fe. No tenemos que defender eso. La salvación a mí no me exige mayores cosas. Yo no tengo que hacer más nada, solo creer en Jesucristo y en su palabra. La Biblia dice entonces que Pablo, Bernabé y algunos que fueron con ellos llegaron a Jerusalén. Llegaron donde estaban los apóstoles y presentaron la situación de los judaizantes para que ellos tomaran una decisión. Eso está en los versículos 6 al 9. Vaya conmigo a Hechos 15, del 6 al 9. ¿Lo tiene? ¿Cómo está el título en su Biblia? En mi Biblia dice el Concilio de Jerusalén. Ese fue el primer concilio, la primera gran reunión que se realizó por una diferencia importante que había que resolver. Por eso se le llamó el primer concilio. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, miren lo que dice ahí, después de mucho, ¿cómo está en Reina Valera? Ok, después de mucha discusión, es decir, que no fue un tema sencillo, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. ¿Cuándo se dio eso? ¿Quién sabe cuándo se dio eso? Cuando Pedro fue donde Cornelio. ¿Cuántos recuerdan? ¿Recuerdan que Pedro fue donde Cornelio? ¿Recuerdan el problema que tuvo Pedro para aceptar la comisión? Que él vio una visión de animales y Dios le dijo: mata y come, y él dijo: no, porque yo no como animal inmundo. Y Dios le dijo: no llames inmundo lo que ya sané. Dios enseñándole que los gentiles, Dios no estaba hablando de animales ahí, y Pedro lo entendió después. Yo le estaba diciendo, esa gente que es gentil, porque recuerden que Cornelio era un gentil, era un romano, pero daba muchas limosnas, creía en la palabra de Dios, adoraba a Dios en privado, y eso llegó a oídos de Dios, a los ojos de Dios, y Dios quería salvarlo. Y me mandó igual tiempo fuera aquí. La Biblia dice que Cornelio era buena persona. ¿Cuántos han leído el caso de Cornelio? El pasaje de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era una buena persona. Daba muchas limonas a los pobres, dice la Biblia. Era un hombre que amaba la doctrina de Dios, dice la Biblia. Pero tenía un problema. ¿Cuál era? No formaba parte del pueblo de Dios. Y como Dios vio que el corazón de él era un corazón noble y genuino, que lo amaba, le mandó a Pedro. Y mi hermano, eso es importante que lo sepamos. Dios sabe cuánta gente hay allá afuera con el corazón que él quiere, y Dios siempre va a mandar a alguien que vaya a ti, porque te ama y quiere que formes parte de él. Eso pasó con Cornelio, que a pesar de que era romano, Dios vio el corazón de ese hombre y dijo: voy a mandarle a Pedro para que lo salve, a él y a su familia. ¿No te recuerdan el pasaje? Cuando Pedro fue allá, que fue la primera vez que el evangelio llegó a gentiles, Pedro fue el que abrió el camino. Entonces Pedro está diciendo aquí que Dios puso en su corazón para que por boca de él, volviendo al texto, ¿dónde está? Ajá, me escogió
entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y dice el versículo 8, Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles ¿qué cosa? Ok. Al igual que a nosotros. Y dice el 9, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando ¿por qué cosa? Por la fe sus corazones. Pedro está diciendo que él reconoce que Dios tuvo un trato con él para que él pudiera ir a hablar a las gentiles. Recuerden que ellos no hablaban con gentiles. Los gentiles eran como los apartados, los que iban para el infierno. Pero Dios dijo, esa gente formará parte de mi reino. Así que ve donde ese hombre. Y Pedro fue allá. Y ustedes saben lo que pasó ahí. Toda la familia de ese centurión y los que estaban en su casa, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eran gentiles, recuerdan, eran gentiles. Eran gentiles. Y la Biblia dice también, Pedro hablando en el versículo 8, que como Dios conoce los corazones. A mí me encanta eso, mi hermano, porque hay gente que a veces creemos que como no vienen a iglesia, son gente que Dios no ama. No, mi hermano, Dios conoce el corazón de todas las personas. Y Cornelio fue uno. Y Pedro dice aquí, como Dios conoce los corazones, dio testimonio de esos gentiles para hacerlo suyo. ¿Mediante qué cosa? Mediante el Espíritu Santo que les llegó. Y me encanta el versículo 9 cuando dice Pedro hablando, Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros. No hay diferencia. Ya no hay diferencia, mi hermano. Porque Dios purifica el corazón que Él conoce. ¿Por qué esto es importante? Porque, mi hermano, allá afuera, amigos, compañeros, no sé, personas que están en tu entorno, Dios también los conoce. Y tal vez no vengan a la iglesia, tal vez no vienen a la iglesia, pero tienen el corazón que Dios quiere que esté aquí. Por eso es trabajo tuyo y mío, mi hermano, a la gente que está cerca de ti, que tú conoces, y que tal vez no vienen a la iglesia, pero tienen el corazón que Dios quiere, como el corazón de Cornelio. Y Dios quiere que nosotros seamos los Pedros de ellos, que seamos tú y yo los que vayamos a donde ellos. Mira que Dios no dijo, voy a hacer que Cornelio venga a ti. No, tú ve donde Cornelio y háblale del evangelio. Y así fue. Y así que Pedro ahora, cuando le vienen con la situación, él recuerda lo que le pasó y dice lo que dice el versículo 6 al 9. Ahora, ¿cuántos recuerdan lo que pasó con la discusión que hubo en una ocasión entre Pedro y Pablo? Eso está en Gálatas capítulo 2. Pastor, ¿usted de qué me está hablando? Gálatas número 2, Gálatas 2. En ese pasaje dice la Biblia que Pedro estaba con los judíos gentiles que no estaban circuncidados, pero que se habían convertido a Cristo. Y cuando ve que Pablo viene, hipócritamente Pedro no quería comer con ellos, porque él sabía la opinión que tenía el pueblo judío con respecto a los judíos no circuncidados. Y dice la Biblia que Pedro, cuando vio que Pablo venía, se alejó, no quiso comer con ellos. Antes estaba comiendo, pero apenas vio a Pablo, se apartó de ellos. Mi hermano, eso pasa hoy también. A veces estamos con personas que sabes que no son de iglesia. Y a veces si viene un líder o viene el pastor, quieren hacer un show ahí. No, mi hermano. Y la Biblia dice que Pablo reprendió públicamente a Pedro.
le llamó la atención a Pedro públicamente por ser hipócrita en el trato con los judíos no circuncidados que se habían convertido a Cristo. Pablo le dijo, hey, no hagas eso, Pedro, eso se ve mal. Son convertidos, son personas que creen en Cristo. No, la actitud tuya no es correcta. Y se la dijo públicamente y todo el mundo lo oía. Así que cuando estos vienen donde Pedro al concilio, para que ellos discutan, Pedro se acuerda de todo lo que le pasó a él con respecto a Cornelio y demás. Y él dice, hey, Dios me usó a mí. Aunque yo no, dice, Dios me usó, porque recuerden que él no quería. Él no quería. Dios le dijo, unos hombres vendrán a buscarte, ve con ellos. ¿No te recuerdan el pasaje? Así que Pedro aquí se acuerda, versículos 6 al 9, y él dice, Dios me usó a mí para hablar de los gentiles. Y como él conoce los corazones de la gente, dio testimonio de que los amaba, dándoles el Espíritu Santo. Y en el 9 dice, en consecuencia, ellos y nosotros no hay diferencia, somos lo mismo. Ambos amamos a Jesucristo. Los gentiles convertidos a Cristo y los judíos que creen en Jesús es una misma familia. Es uno solo. Y fue la respuesta que le dio Pedro a los que fueron a discutir la discusión allá. Y dice que una larga discusión que tuvieron. Luego de un gran debate. Porque yo me imagino lo que se formó ahí, en ese concilio. Me imagino lo que se formó ahí. Y a mí me encanta eso porque cuando queremos añadirle conceptos humanos a la fe que solamente Dios nos exige tener, estamos creyendo en Jesús y en algo más. Y no podemos creer en Jesús y en algo más. Porque solamente a través de Jesús llegamos al cielo, no a través de cualquier otra cosa. Solamente Jesucristo nos lleva al cielo. Las otras cosas deben estar incluidas. La obediencia a la palabra debe estar incluida. La circuncisión no es necesaria. Tenemos que circuncidar el corazón ahora. No físicamente, como se exigía en la época de Moisés. Y Pedro, los apóstoles y los ancianos que estaban en ese concilio, así lo determinaron. Y mi hermano, Dios solamente requiere que nosotros tengamos la fe. Si tú tienes fe, tú podrás ser salvo. Podemos quedarnos aquí toda la noche hablando de textos que así lo confirman. Así que que tú tengas una vida agradable, eso es necesario. No tenemos que tener una vida diferente. Pero esa vida no te lleva al cielo. Mi hermano, el que estaba al lado de Jesús confirma eso. Mi hermano, el que murió al lado de Jesús confirma que la vida agradable a Dios, que debemos tenerla, no es la que te lleva al cielo. Ese que estaba al lado de Jesús así lo dice, lo confirma. Porque mi hermano, ese era un malhechor que estaba con él ahí. Y Jesús, solo porque el hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Eso fue suficiente. La fe de ese hombre fue suficiente para que Dios se olvidara de las cosas malas que hizo en su vida. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano, yo necesito que tú me entiendas eso. Sí, no me malinterprete. Porque va a decir, no, el pastor dice que yo puedo ser maleante y voy a hacerlo igual. No, cuidado. Yo no he dicho eso. Pero mi hermano, la vida agradable a Dios, por supuesto que es necesaria. Porque si has leído Biblia, entenderás que Dios quiere que nosotros, sus hijos, tengamos una vida agradable a Él. Aunque no seas perfecto, seas correcto en tu vida. ¿Ven o no amén? Sin embargo, esa buena conducta que debemos tener no es lo que te va a llevar al cielo.
Eso es lo que enseña este pasaje. Y el ejemplo del que estaba al lado de Jesús lo confirma. Mi hermano, la vida agradable a Dios es buena, pero es la fe en Él. Mi hermano, la fe en Él es la que te va a llevar al cielo. Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya. El corazón purificado. Bueno, a mí me gusta cuando la Biblia, cuando Pablo dijo que Dios dio testimonio de los gentiles, hablando de la casa de Cornelio, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban en la casa de Cornelio. Su familia y los vecinos que él invitó, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, todos creyeron en el Evangelio que Pedro les llevó. Lo que significa que si no crees en Jesús, no importa lo buena gente que tú crees que seas, vas al infierno. Eso también se entiende de ahí. Porque Dios dijo, Cornelio es buena gente, pero no cree en mi hijo. Para que yo pueda salvar a Cornelio, él tiene que creer en Jesucristo. Eso fue que le mandó a Pedro. Y era buena gente. Mi hermano Cornelio era buena gente. Daba buenas limonas a los pobres. Era un hombre que oraba, que creía en la doctrina de Dios, pero no había recibido el Evangelio. Y Dios sabía que si no recibes el Evangelio, tu destino no será el cielo. Por eso le mandó a Pedro. No sé si usted ve la importancia, mi hermano, de creer en Jesús. Hay una gran diferencia en eso. Versículo 10. Recuerden que estamos en Hechos 15. Hechos 15, 10. Ahora pues, hablando todavía Pedro, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro está diciendo, ¿cómo quieren que la gente se circuncide para que puedan ser salvos? Pedro está diciendo, ya eso no hace falta. Que se circunciden. Ese es un yugo que no todos van a aceptar para ser salvos. Porque ellos decían, versículo 1, que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Eso no es cierto. Hay muchos hombres de Dios, mi hermano, que no están circuncidados hoy. Y son grandes hombres de Dios. Lo que nos enseña que ya la época de la circuncisión para ser salvo ya no está vigente. Luego de Jesucristo ya eso no está vigente. Ahora bien, la pregunta que viene ahora es, ¿cómo van a convivir juntos siendo una misma familia los judíos circuncidados con los gentiles que no lo son y que no guardaron la ley de Moisés como sí guardaron estos? ¿Cómo iban a vivir o cómo iban a convivir espiritualmente hablando? Eso me lleva al tercer y último punto de esta mañana. Nosotros debemos cuidar, y esto es importante, mi hermano, que estás aquí. Nosotros debemos cuidar la unidad del cuerpo de Dios. Sin dejar de lado la verdad. Cuida la unidad de Cristo, pero no permitas que eso invalide que tú digas la verdad de lo que está en la Biblia. Versículos 13 al 18. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra. ¿Quién es ese Jacobo? ¿Quién es este Jacobo? Ay, ay, ay. Este es uno de los discípulos. Había un Jacobo entre los 12. Bueno, entre los 11 en el momento. Porque Pablo fue el 12. Dice,
terminaron de hablar, a Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Mira que me llama la atención que Jacobo llamó a Pedro Simón. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y aquí está trayendo a corazón lo que está en Oseas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo la profecía que leyó Jacobo allí? Está diciendo que ese tabernáculo de David será ampliado. Todos sabemos que la descendencia de David terminó pero Dios dice mediante el profeta que el tabernáculo, que la descendencia de David será levantada nuevamente y que todos los gentiles serán llamados como, Dios lo llamará como suyos. Mi hermano, ahí entramos nosotros. A mí me gusta eso porque ahí estamos tú y yo, que somos gentiles, no somos judíos. Y él dice que nos levantará de nuevo. Y dice que este nuevo reino será mucho mayor porque será Jesucristo quien lo va a gobernar. Y eso va a alcanzar al mundo. No va a alcanzar solamente a las regiones de la época. Alcanza hoy a todo el mundo. Mi hermano, nosotros no tenemos que ser judíos para que nuestra fe en Dios sea más puritana. No tenemos que hablar en griego. Mi hermano, no importa el idioma que tú tengas, alemán, ruso, chino, camboyano, yo no sé. En el idioma que sepas, después que tú digas que tú crees en Jesucristo y que Él es tu Rey, tú serás salvo igual. Aleluya. Porque, mi hermano, Dios amplió el panorama que inició con Cornelio. Desde Cornelio para acá, todos los que no somos judíos, pero que creemos en Jesucristo por fe, seremos salvos. Y sí, tenemos que llevar una vida agradable a Dios. Tenemos que llevar una vida conforme a lo que dice la palabra. Pero, mi hermano, no hagamos de la conducta del hombre algo adicional para ser salvos. El tener una vida agradable, que es necesario y bueno, no es una regla que Dios exige para que seas salvo. Pregúntale al que murió al lado de Jesús. Pregúntale a él para que vea. Él fue el mejor ejemplo. Un tipo que tal vez nunca había ido a una iglesia. Un tipo que nunca tal vez había hecho algo bueno. Él estaba guindado ahí por las cosas malas que hizo. Y seguramente no era la única. Tenía una vida de delincuencia seguramente. Y seguramente él pensó que iba para el infierno ese día. Pero encontró llegar al cielo. Solo porque creyó en el que estaba al lado, el Hijo de Dios. Solo por eso. ¿Qué me enseña eso a mí? Que, mi hermano, yo tengo que vivir bien, agradable a Dios, pero eso no es lo que me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es mi fe y mi confianza en Jesucristo. Mi fe y confianza en Jesucristo. Eso es lo que me lleva al cielo. Por eso Dios tiene paciencia contigo y conmigo. A pesar de los errores, los pecados que podamos cometer, Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque eso no
no es determinante para llegar al cielo. Lo determinante para llegar al cielo es nuestra fe inquebrantable en Jesucristo como único Salvador y Rey de Reyes nuestro. Eso es lo que nos lleva al cielo. Si estamos unidos en fe a Jesucristo, eso bastará y será necesario y será lo que nos hace falta para poder alcanzar la vida eterna. Y mi hermano, te puedo citar tantos ejemplos de gente perversa, pero que por creer en Jesucristo tuvieron una nueva oportunidad. Y por eso Pedro y el concilio, esa primera reunión que fue en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, con Pedro y Bernabé, que llevaron aquella diferencia para que fuera analizada y resuelta por ellos, dejó claro que no hay diferencia entre gentiles y judíos. No hay diferencia. Mi hermano, no todos los judíos creen en Jesús. No todos los que están allá creen en Jesús. Sí, es el pueblo de Dios, pero Dios sabe que hay muchos que están ahí, no creen en Él tampoco. Por eso Dios dice, no hay diferencia entre ellos y nosotros. Todos somos descendientes de Abraham. Usted también viene de Abraham por la fe. Y esa fe es la que sí debemos cuidar. Es así. Debemos cuidar la fe que tenemos en Jesucristo. Si tiene que complacer a alguien, complace a Jesús. No complazca gente. La gente no te lleva al cielo. La gente no te lleva al cielo. Y si usted sigue leyendo, usted se dará cuenta que luego de aquella gran reunión, de aquel gran concilio, redactaron una nota, una carta. Redactaron una carta donde están las conclusiones a las que ellos llegaron, que fue unánime, por cierto, para que se la llevaran a la gente, a esos judíos y a los de Antioquía y Asia Menor que estaban esperando la decisión. Porque si estos decidían, de esa decisión estaba en juego si seguían a Cristo o no. Porque yo me imagino que muchos de estos gentiles no se iban a someter a la circuncisión. No era su costumbre, eran paganos. Recuerden que eran paganos, recién convertidos a Cristo. Ellos no creían. Hay muchas cosas en las que ellos todavía no estaban preparados. Y dice la Biblia en los últimos versículos, dice el versículo 22. En esta Biblia dice la carta del concilio a los gentiles. ¿Cómo está en Reina Valera? Antes del versículo 22. ¿Cómo está en Reina Valera? ¿No tiene título? Bueno, aquí sí tiene título. Aquí dice la carta del concilio a los gentiles, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barnabás, y a Silas, hombre prominente entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Y aquí está el tenor de la carta. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria, Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos entre vosotros a quienes nos autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas,
quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Ellos se preocuparon en que no solamente la respuesta fuera con Bernabé y con Pablo, que fueron los que la trajeron, sino que también mandaron a Silas. ¿Y quién es el otro? Y Judas. Está prestando atención, qué bueno. Mandaron a Judas, no Judas es el que se guindó, este es otro Judas, cuidado. Mandaron a Judas y a Silas, como quien dice, ellos también les dirán verbalmente lo que estamos diciendo en esta carta. O sea que los apóstoles aseguraron de que no solamente fueran Pablo y Silas, porque podían decir, y si ustedes no están mintiendo. Así que mandaron a Silas y a Judas, como para que ellos fueran a corroborar la decisión que ellos tomaron. Y dice el versículo 27, por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, que también les informarán estas mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y aquí vienen otros aspectos que no puedo discutir hoy porque por el asunto de tiempo, porque aceptaron no tener que circuncidarse, pero les pusieron algunas cosas que tenían que cuidarse, hablando con los gentiles. ¿Cuáles son esas cosas? Aquí está. Absténganse de lo que ha sido sacrificado a ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Mi hermano, recuerden que en la época, en Antioquía, eran pueblos paganos donde reinaba la fornicación. Eran lugares en donde se sacrificaban, recuerden que eran lugares paganos, convertidos a Jesucristo algunos de ellos. Así que se sacrificaban carne que había sido ofrecida a los dioses paganos del lugar. Y le decían, tengan cuidado con eso. Ahora que están en el cuerpo de Cristo y que son y que los aceptamos como cristianos, tengan cuidado con esas cosas. Si hay algún hermano judío que te pueda ver haciendo eso, ten cuidado y no lo hagas. Hemos hablado de eso aquí. Que tenemos que tener cuidado de ciertas cosas que tal vez para ti no son malas, pero para alguien que te ve sí. Tenemos que cuidarnos de eso. Hablamos de eso aquí, ¿sí o no? De cuando, si yo veo que alguien me ve con una copa de vino en la mano, y pues sí, pastor, vi al pastor tomando vino. Y mi hermano, tomarse una copa de vino no es malo. Tomarse la botella de 2 y 3, sí, esa es otra cosa. Entonces,